Existe un documento que define las actividades de soldadura y corte como todos aquellos procesos y procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o en recipientes que contengan o hayan contenido residuos inflamables o explosivos para que el trabajador realice la unión, separación o perforación de metales. Dicho documento es la norma 27 de la Secretaría del Trabajo e indica las condiciones de seguridad para actividades de soldadura y corte. Rige en todo el territorio nacional donde se realicen actividades de soldadura y su objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos. Bienvenidos. Comencemos con la primera guía de referencia que ofrece la norma, puesto que nos ayuda a previsualizar el tipo de riesgos y las actividades de que trataremos durante la siguiente información. Dicha referencia es una tabla que muestra por un lado los riesgos tales como ergonómico, choque eléctrico, luz intensa, radiación no ionizante, gases tóxicos, calor y quemaduras o ruido. Y por otro lado muestra los tipos de soldadura como plasma de soldadura de arco carbón, arco metálico, arco tungsteno y gas, metálico y gas, cubierta de flux, arco sumergido y oxicombustible. Ahora veamos algunas definiciones que nos ayudarán a comprender la norma de mejor manera. Soldadura es la coalescencia localizada de metales producida por el camiento de los materiales metálicos a una temperatura apropiada, con o sin aplicación de presión y con o sin empleo de material de aporte para la unión. Una atmósfera explosiva es la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas que se encuentran entre los límites inferior y superior de inflamabilidad, y una atmósfera no respirable es el medio ambiente laboral con deficiencia o exceso de oxígeno, esto es, con menos de 19.5% o más del 23.5% de oxígeno en la atmósfera del ambiente laboral. Por fuente de ignición, se entiende que es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente o material con características tales que puedan ser factores de riesgo de incendio o explosión. Mampara es un cancel o biombo portátil que sirve para proteger de radiaciones, chispas o material incandescente a terceros en las actividades de soldadura y corte. Respecto a materiales, la norma dice que un material base es aquel que va a ser soldado o cortado por cualquier proceso de soldadura o corte, y un material o pieza de consumo son todos aquellos medios que se acoplan a los equipos de soldadura y que sufren deterioro durante su uso. Estos pueden ser sopletes, mangueras, conectores, boquillas y unidades de alimentación de alambre u otros. La radiación ultravioleta es una forma de radiación electromagnética de longitud de onda más corta que la luz visible, producida por las características de soldadura y corte, cuyo poder de penetración por un tiempo prolongado ocasiona lesiones irreversibles a la retina y excita la producción de melanina protectora de las capas de la piel. Y por último, la autorización es el acto mediante el cual el patrón o una persona designada por él permite por escrito que un trabajador capacitado realice trabajos de soldadura y corte en un área no designada específicamente para estas actividades. Si cada actividad de trabajo se realiza con la finalidad de generar riqueza, considero prudente hacer de su conocimiento algunas obligaciones que indica el Reglamento Federal del Trabajo. En caso de incumplimiento, implican sanciones económicas para el patrón. Y en caso de incumplimiento las obligaciones del trabajador, puede ser motivo de pérdida del empleo o, en su caso, la sanción administrativa que el patrón indique. Para el patrón, las obligaciones son tanto de carácter físico como documental. Por lo que si usted de eso pretende ser contratista, le recomiendo poner atención, pues con certeza le aviso que el responsable de seguridad de cualquier centro de trabajo que se respete, lo obligará a cumplir con alguna de las siguientes. Mostrar a la autoridad de trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la norma le obliga a elaborar o poseer.
contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7, y adoptar las condiciones de seguridad e higiene correspondientes de conformidad con lo que establece el capítulo 8 de la norma. Informar a los trabajadores que realicen actividades sobre los riesgos a los que se exponen, a través de carteles, folletos, guías o de forma verbal. La información debe darse por lo menos 2 veces al año y llevar un registro que contenga al menos nombre y firma de los trabajadores que recibieron la información, así como la fecha, tema y nombre de la persona que los proporcionó. Contar con el programa para las actividades de soldadura y corte de conformidad con lo que se establece en el apartado 9.1 de la norma. Adicionalmente, deberá incluir los procedimientos y controles específicos establecidos en el apartado 9.2 en caso de contar con áreas de trabajo, espacios confinados, procesos, ya sean provisionales o en caso de mantenimiento, o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores. Contar con los procedimientos de seguridad para que sean aplicados por los trabajadores que desarrollen actividades de soldadura y corte de conformidad con lo establecido en el capítulo 10 de la norma. Capacitar y adiestrar, al menos una vez por año, a quienes desarrollan actividades de soldadura y corte y al supervisor que vigila la aplicación de los procedimientos de seguridad, tomando como base los procedimientos de seguridad e higiene incluidos en el programa de soldadura y corte a los que se refiere el capítulo 9. Establecer controles específicos para las actividades de soldadura que se realicen en recipientes, espacios confinados o subterráneos y en donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores de conformidad con el apartado 9.2. Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo como áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas, espacios confinados, alturas, sótanos, subterráneos y aquellas no designadas específicamente para estas actividades. Supervisar que las actividades de soldadura y corte en lugares peligrosos se realicen en condiciones de seguridad e higiene. Contar con un procedimiento de rescate para alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos de conformidad con el capítulo 11. Capacitar y adiestrar, al menos una vez por año, al personal asignado para realizar las actividades de rescate de trabajadores accidentados en alturas, subterráneos o espacios confinados con base en los procedimientos establecidos en el capítulo 11. Contar con materiales y equipo para realizar el rescate de los trabajadores accidentados en alturas, subterráneos o espacios confinados. Capacitar, adiestrar y autorizar a los trabajadores para dar el mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte del centro de trabajo. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal considerando en el capítulo 8, inciso C, y el que se determine con base en el análisis de riesgos potenciales, y capacitarlos sobre su uso, mantenimiento y reemplazo. Someter exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte, según lo establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. En caso de no existir normatividad de la Secretaría de Salud, el médico de la empresa determinará el contenido de los exámenes médicos que se realizarán con una periodicidad de al menos una vez cada 12 meses y la vigilancia a la salud que deba aplicar, mismos que quedarán asentados en el expediente médico que, para tal efecto, se tenga del trabajador. Contar con los procedimientos que permitan brindar la atención a un posible accidentado durante las actividades de soldadura y corte, cuando asigne personal para proporcionar los primeros auxilios. Este debe ser capacitado y adiestrado en esta materia al menos una vez por año. Contar con un botiquín de primeros auxilios en el área donde se desarrollen actividades de soldadura y corte, en el que se deben incluir los materiales que se requieran de conformidad con el análisis de riesgos potenciales. Y por último, vigilar que el personal externo contratado para realizar las actividades de soldadura y corte en el centro de trabajo
cumplan con lo establecido en el numeral 5 de esta norma. Por su parte, las obligaciones que aplican al trabajador son mayormente de carácter físico, y su participación en la evidencia documental implica el manejo y la firma de diversos formatos, aunque de forma general se enuncian las siguientes. Participar en la capacitación proporcionada por el patrón. Desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos contenidos en el programa específico de seguridad e higiene y a las condiciones de seguridad establecidas en la norma. Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón. Realizar las actividades de soldadura y corte solo si cuenta con la capacitación y en su caso con la autorización correspondiente. Y por último, someterse a los exámenes médicos específicos que el patrón indique para valorar su estado de salud al menos cada 12 meses. Yo considero que el análisis de riesgo es la oportunidad de detectar y prevenir accidentes y pérdidas humanas, materiales y económicas. La norma define este como la determinación de las condiciones inseguras en el equipo, materiales base, de aporte, gases combustibles que se emplean para soldar o cortar, áreas de trabajo, tiempo de exposición, equipo de protección personal y concentración de contaminantes o la falta de capacitación del soldador que conducen a accidentes o enfermedades de trabajo durante la actividad de soldadura o corte y que conlleva a causar daños a la salud y vida de los trabajadores, a terceros o bien al centro de trabajo. Por lo que el numeral 7 de la norma indica que el análisis de riesgo debe contener al menos la identificación de los procesos y áreas de trabajo en donde se lleva a cabo las actividades de soldadura o corte, la relación de los equipos, materiales base, de aporte y gases combustibles que se empleen para soldar o cortar, la determinación de las condiciones peligrosas, incluyendo las emergencias que se puedan presentar en el equipo o maquinaria que se utilice, la determinación de los agentes químicos y físicos que se produzcan y que generen contaminación en el medio ambiente laboral, el tipo de riesgo al que se enfrentan los trabajadores, ya sea directo o indirecto, y el tiempo de exposición. Un listado de los daños a la salud que incluyan la relación causa-efecto por la exposición a humos, vapores, radiaciones no ionizantes, ruido, descargas eléctricas, cambios bruscos de temperatura, explosiones o atmósferas no respirables. La identificación de las partes del cuerpo que requieren la protección para evitar daños a la salud de los soldadores o cortadores. Los medios de control para minimizar o eliminar los riesgos en el trabajador, las áreas de trabajo, la protección que se requiere para evitar daños a terceros, para controlar los conatos de incendio que puedan presentarse o para controlar la presencia de agentes químicos, entre otros, y en caso de accidentes, el listado del contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios. En caso de requerirse los equipos y materiales para aplicar los procedimientos de rescate en alturas, subterráneos o espacios confinados, de conformidad con el capítulo 11. El equipo de soldadura y corte, la identificación de áreas con atmósferas no respirables y la necesidad de aplicar procedimientos de rescate en alturas, subterráneos o espacios confinados conforme al mismo capítulo 11. ¿Qué condiciones de seguridad deben observarse durante las actividades de soldadura y corte? Si bien no hay una respuesta exacta dado que cada actividad es diferente y puede o no existir una combinación de trabajos de riesgo, el numeral 8 indica las condiciones mínimas de seguridad que deberán observarse, como por ejemplo, contar con un extintor tipo ABC que sea de la capacidad acorde al análisis de riesgos potenciales, en un radio no mayor a 7 metros, en el área donde se desarrollan las actividades de soldadura y corte. Contar con casetas de soldar o con mamparas para delimitar las áreas en donde se realicen actividades de este tipo. Utilizar, al menos, equipo de protección personal conforme al proceso de soldadura o corte que se emplee, ya sean caretas o lentes con sombras de soldador, protección facial, capuchas o monjas, respirador para humos,
peto, guantes para soldador, polainas, mangas y zapatos de seguridad. Revisar que los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles estén en condiciones de funcionamiento. Los resultados de la revisión se deben registrar en una bitácora donde se precisa el número de serie, lote, marca y modelo de los equipos y elementos de acoplamiento, así como el estado que presentan en los que se refiere a su hermeticidad y limpieza, es decir, libres de grasa. Prohibir la utilización de reguladores de presión reconstruidos. Aplicar los procedimientos de seguridad que incluyan las medidas necesarias para impedir daños al personal expuesto y las acciones que se deben aplicar antes, durante y después en los equipos o áreas donde se realizarán las actividades de soldadura y corte. Colocar señales, avisos, candados o etiquetas de seguridad de acuerdo a lo establecido en las normas 4 y 26 de la Secretaría del Trabajo en las instalaciones eléctricas que proporcionen energía a los equipos de soldadura y corte, y restringir el paso a las áreas en las que se realizan las actividades de este tipo, y contar con la ventilación natural o artificial antes y durante la actividad de soldadura y corte en las áreas de trabajo. Programar el alcance de las actividades de trabajo por realizar sirve para visualizar y plasmar ante nuestro equipo los pasos a seguir en una fecha determinada. Y en lo referente a seguridad, la norma nos indica que se debe contar con un programa de actividades de soldadura y corte que al menos incluya la actividad por realizar, ya sea permanente o temporal, el procedimiento, ya sea de soldadura o corte, el tipo de riesgo, procedimiento de seguridad, procedimiento de autorización y persona o personas que autorizan según sea el caso, la fecha de autorización, el periodo o duración, el área de trabajo designada y el nombre del personal que supervisará al trabajador que realizará las actividades de soldadura y corte conforme a los procedimientos establecidos. Por otro lado, nos dice que para todas aquellas áreas de trabajo, espacios confinados, subterráneos o procesos que sean provisionales o en caso de mantenimiento, o recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores, el programa de actividades de soldadura y corte debe incluir, además, el procedimiento para detectar atmósferas explosivas, irritantes o no respirables cuando aplique, los controles específicos para evitar atmósferas explosivas o no respirables, y por último, el procedimiento de rescate. Ligado al anterior, y con la finalidad de prevenir accidentes, se deben realizar procedimientos de seguridad tan minuciosos y detallados que para algunos pudieran rayar en lo absurdo, mas no así para el encargado de seguridad y para otros entendidos que valoran la vida, la salud y su fuente de trabajo. Preste atención a los siguientes requisitos que deben existir en los procedimientos de seguridad. En las actividades de soldadura y corte, se debe considerar la descripción de las actividades a desarrollar, las instrucciones concretas sobre el trabajo. Para elaborar las instrucciones se puede tomar de referencia el contenido de la guía de referencia 2, el número de trabajadores que se requieren para realizar los trabajos, la identificación de aquellas actividades de soldadura y corte que se realicen en áreas, contenedores, recipientes o espacios confinados donde existan polvos, líquidos o gases o vapores inflamables o explosivos que representen una condición de riesgo para los trabajadores, y para los casos donde existan trabajos en altura, subterráneos, sótanos y espacios confinados, la indicación para aplicar los procedimientos de rescate conforme al capítulo 11. En el equipo y maquinaria, según aplique, se debe incluir las indicaciones para verificar que las conexiones de mangueras no presenten fugas, los conectores no presenten corrosión y estén acoplados herméticamente, las conexiones eléctricas mantengan la continuidad, no presenten daños mecánicos en su aislamiento y se encuentren en condiciones de uso, y el equipo y maquinaria estén conectados al sistema de puesta a tierra general o a un sistema alterno que cumpla con las especificaciones de la norma 22 de la Secretaría del Trabajo y esté en condiciones de funcionamiento, y que el voltaje de la línea de alimentación corresponda al requerido por la máquina de soldar.
que el equipo se utiliza gases combustibles no presenta fugas, que se cuente con el instructivo para el almacenamiento, uso y transporte de cilindros con gases combustibles en el interior y exterior de las instalaciones del centro de trabajo, que se cuente con el instructivo para la revisión y reemplazo de piezas de consumo de los equipos utilizados en el proceso de soldadura y corte, que el mantenimiento correctivo del equipo lo realice personal capacitado y autorizado por el patrón, que se establezcan los procedimientos para el manejo y operación de cilindros, válvulas, reguladores, mangueras y sus conexiones, fuentes de alimentación eléctrica y operaciones o actividades de soldadura y corte en espacios confinados, que se seleccionen las herramientas y el equipo de protección personal según sea el proceso de soldadura y maquinaria a utilizar, y que se realicen las revisiones mensuales al equipo de soldadura y corte para determinar su funcionalidad y mantenimiento que corresponde. Respecto a las áreas o instalaciones, según aplique, se debe verificar que se coloquen señales, avisos de seguridad o barreras de protección como pantallas, casetas para soldar, candados, mamparas o cualquier otro dispositivo cuando se realicen actividades de soldadura y corte con objeto de delimitar o restringir el área de trabajo, y que se verifique que el área de trabajo sea ventilada por medios naturales o artificiales y la inexistencia de materiales combustibles en un radio no menor a 10 metros. En caso de fuga de gases combustibles, en el proceso de soldadura y corte se deberá cumplir con contar y utilizar el equipo de protección personal recomendado en el análisis de riesgos para esta emergencia. Contar con las instrucciones concretas para controlar la fuga y aplicar el procedimiento de seguridad para controlar los riesgos. Tener disponibles el equipo y materiales que se deben emplear para controlar la fuga y designar a un supervisor que vigile el contenedor dañado o averiado en la zona hasta que se libere la presión del cilindro o se controle la situación, con el fin de asegurarse que no produzca fuego o se salga de control. Que notifique al proveedor de manera verbal y escrita sobre el estado actual e identifique el recipiente dañado. Las actividades de soldadura y corte en espacios confinados deben contener las indicaciones para que el supervisor evalúe el interior del espacio confinado antes de entrar, durante y al terminar la actividad de soldadura para verificar que el contenido de oxígeno en el aire esté en el rango de entre 19.5 y 23.5%. Se evalúa la presencia de atmósferas explosivas a través de equipos de lectura directa. Se determinen los tipos de sustancias químicas almacenadas y aplica el procedimiento de descontaminación del espacio confinado. El trabajador cuente con la autorización por escrito del patrón antes de ingresar al área. El trabajador coloque tarjetas de seguridad que indiquen el bloqueo de energía de alimentación a maquinaria y equipo que se relacione con el recipiente y espacio confinado donde se realizará la actividad. Que se proceda a ventilar y efectuar los monitoreos con equipos de lectura directa para corroborar los niveles de concentración de oxígeno en aire y la ausencia de una atmósfera explosiva. En caso de no alcanzar los niveles de oxígeno establecidos en el inciso A, se podrá utilizar equipos de protección respiratoria con suministro de aire respirable, que se utilicen equipos de extracción local para la eliminación de gases, vapores y humos peligrosos. El responsable del mantenimiento compruebe que el sistema de ventilación artificial se encuentra en condiciones de funcionamiento y opere bajo un programa de mantenimiento. Se coloquen fuera del espacio confinado los cilindros y las fuentes. Se controle el tiempo de permanencia continua del trabajador desde un espacio confinado a una hora de trabajo continuo como máximo, con descansos mínimos de 15 minutos fuera del espacio confinado. Se eliminen o reduzcan al mínimo las atmósferas explosivas en los espacios confinados que hayan contenido líquidos inflamables u otro tipo de combustibles antes de proceder a soldar o cortar. El supervisor vigile que se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos desde el ingreso del trabajador hasta el término de la operación. Que el soldador durante la operación utilice un arnés con línea de vida. Las cuerdas de la línea de vida deben ser resistentes a las sustancias químicas presentes y con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizadas para rescatarlo en caso de ser necesario, y que se realice una limpieza e inspección para detectar y controlar los posibles riesgos después de una jornada de trabajo. El procedimiento de autorización para los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte en alturas, sótanos y espacios confinados
Áreas controladas con presencia de sustancias químicas o explosivas y aquellas no designadas específicamente para esas actividades debe cumplir con ser otorgadas por escrito e incluir la descripción de la actividad, el nombre y firma del trabajador que realizará dicha actividad, el lugar en donde se realizará esta, además de la hora y fecha programada para el inicio y término de actividad, el nombre y firma del responsable del área o persona que autoriza, el lugar donde se realizará la actividad, el nombre y puesto de quien vigilará esta actividad, nombre y firma de enterado del responsable de mantenimiento y el tipo de inspección y la indicación para anexar a la autorización el procedimiento de seguridad para la actividad. La instrucción de entregar copias de la autorización a todos los que firman. La copia del trabajador se debe colocar en un lugar visible durante la realización del trabajo y la copia del responsable de la autorización la debe conservar el patrón al menos durante un año. Y la verificación de que el personal designado supervisó que se cuenta con ventilación permanente o con extracción de gases y humos, ya sea natural o artificial, antes y durante la realización de actividades de soldadura y corte. El listado de las posibles condiciones peligrosas y las medidas de protección requeridas, así como el equipo de protección personal a utilizar, y la obligación de realizar el monitoreo para detectar atmósferas explosivas, irritantes, tóxicas o deficientes de oxígeno. Tengamos en cuenta que cuando falla el sistema de seguridad, el plan de acción entra en escena para atender al accidente y al accidentado, por lo que los requisitos del procedimiento de rescate de un trabajador accidentado durante las actividades de soldadura y corte en alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables y explosivos, al menos debe incluir el listado del personal asignado, las funciones y responsabilidades de este, las instrucciones concretas de cómo realizar el rescate, los equipos o aparatos necesarios para la ejecución del rescate, las técnicas para aplicar la reanimación cardiopulmonar y el plan para la atención y traslado de la víctima a lugares de atención médica que indique la colocación en el lugar visible de las instrucciones específicas de qué hacer en caso de accidente, las acciones inmediatas que incluyan la desconexión de la fuente de energía, la ventilación del área de trabajo por medios naturales o artificiales, las instrucciones para retirar al trabajador accidentado del peligro inmediato, la colocación de la víctima en un lugar seguro, la aplicación de los primeros auxilios o la instrucción para llevar a la persona idónea y pedir ayuda, la forma en que se debe dar una respuesta secundaria, misma que describirá la información que se debe proporcionar con relación al accidente. Por ejemplo, si la víctima tuvo contacto con la energía eléctrica, si la causa fue por una descarga eléctrica o por una explosión de algún dispositivo eléctrico, o bien fue por deficiencia de oxígeno en espacios confinados u otros. Los hospitales o unidades médicas más próximos para trasladar a la víctima para que reciba la atención médica y los números telefónicos para llamar en caso de emergencia. La importancia de la guía de referencia 2 a la que hace mención el numeral anterior radica en que principalmente es un refuerzo de la información anteriormente dicha y también en que ignorarla implica muchas veces el paro de labores debido a los factores de riesgo que esto representa. Por favor, preste atención a lo siguiente, ya que es crucial el trabajo en equipo entre el patrón y los trabajadores, dado que una parte provee los insumos y la contraparte ejecuta la tarea. Las acciones concretas en las actividades de soldadura y corte son que al realizar trabajos de este tipo es necesario inspeccionar el área y equipo de trabajo para conseguir un ambiente de trabajo seguro. Mantener en buenas condiciones los cables, es decir, sin uniones y de uso rudo, la clavija de seguridad, el portaelectrodo y las zapatas con que cuentan las máquinas de soldar. Cuando se realicen trabajos de soldadura y corte, es importante inspeccionar que el área de trabajo está libre de materiales combustibles y libre de atmósferas explosivas. En caso de que el material combustible no pueda ser removido, es indispensable utilizar mantas de protección contra fuego para cubrir y aislar dichos productos. Cada vez que se tengan que realizar trabajos de soldadura y corte, es necesario contar con un permiso en el cual se evalúen las condiciones del área, del equipo y su utilización para lograr un ambiente de trabajo seguro. Manejar los cilindros de gas con extremo cuidado.
ya que son gases envasados a alta presión, lo cual significa que en caso de que los cilindros se dañen, estos pueden comportarse como un proyectil. No exponer los equipos de oxiacetileno al contacto con grasas o aceites, ya que esto puede producir fuego o explosión. Para la utilización de gas, es importante verificar que las conexiones sean las adecuadas para el tipo de gas que se empleará y que estén en buenas condiciones. Utilizar una restaflama para impedir que la flama llegue a los tanques en caso de que ésta sea absorbida por las mangueras, mismo que deberá contar con una válvula unidireccional. Filtro cortallama, válvula de cierre automático termosensible y válvula de cierre automático piezosensible. Esta se utiliza para cortar el suministro de gas si hay un retroceso o una sobrepresión en la manguera con una presión de cierre igual a 0,7 bar o 10 libras sobre pulgada. Las instrucciones concretas en las máquinas de soldar son que la preparación de la soldadura debe ser de acuerdo al procedimiento específico de soldadura a realizar, como por ejemplo, limpiar las piezas que van a soldarse, sujetar las mismas con mordazas para evitar que se muevan, proteger adecuadamente con guantes, ropa de trabajo y pantalla de protección, e introducir el electrodo en la pinza. Enganchar la pinza de masa a una de las dos piezas a soldar. Conectar el equipo a un enchufe con toma de tierra asegurándose de que el electrodo no está en contacto con la masa. Regular la intensidad del equipo. Frotar el extremo del electrodo en el punto donde se va a soldar. Este frotamiento ceba el equipo. Es fácil identificar cuando esto ocurre porque aparecen chispas. Y a continuación alejar el electrodo unos 4 o 5 milímetros para establecer el arco eléctrico. Posteriormente, acercar el electrodo a 2 o 3 milímetros de la pieza y comenzar a soldar. La distancia entre el electrodo y la pieza que se va a soldar es equivalente al diámetro del electrodo y debe mantenerse constante a lo largo del proceso. Continuar soldando manteniendo el electrodo inclinado 60 grados. Avanzar a una velocidad regular, respetando la separación entre el electrodo y la pieza. Para conseguirlo, es necesario acercar progresivamente el portaelectrodos hacia la pieza para compensar la pérdida de material derivada de la función del electrodo. Adaptar la velocidad de avance para obtener un ancho de cordón igual a 1.5 veces el diámetro de este y dejar enfriar la soldadura en proceso natural, es decir, no utilizar agua, pues esta podría cristalizarse. Equipo de soldadura. En función del tipo de corriente del circuito que se emplea para soldar, se puede decir que el equipo consta de partes diferentes. En equipos de corriente alterna, transformador y convertidor de frecuencia. En equipos de corriente continua, rectificador y convertidor. Por elementos auxiliares, entendemos que son los electrodos, la pinza portaelectrodos y la pinza de tierra. El electrodo es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base para soldado y de un revestimiento que lo rodea. Forma uno de los polos del arco que engendra el calor de fusión y que en caso de ser metálico, suministra material de aporte. Existen diversos tipos, pero los más utilizados son los electrodos de revestimiento grueso en la relación entre el diámetro exterior del revestimiento y del alma es superior a 1/3 y el revestimiento está compuesto por diversos productos como pueden ser óxido de hierro o manganeso, ferromanganeso, rutilo u otros. Como aglutinantes se suelen utilizar silicatos alcalinos solubles. La pinza portaelectrodos sirve para fijar este al cable de conducción de la corriente. La pinza de tierra se utiliza para sujetar el cable de tierra a la pieza de soldar, facilitando un buen contacto entre ambos. Por riesgos, se pueden mencionar las exposiciones a radiaciones ultravioleta, radiaciones luminosas, humos y gases, intoxicación por fosgeno y a ruido.
Las exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas son producidas por el arco eléctrico. La inhalación de humos y gases tóxicos producidos por el arco eléctrico es muy variable en función del tipo de revestimiento del electrodo o gas protector y de los materiales base y de aporte, y puede consistir en exposición a humos como óxido de hierro, cromo, manganeso, cobre u otros, y gases como óxidos de carbono, de nitrógeno, etc. Y finalmente puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de soldadura en la proximidad de cubas de desengrase con productos clorados o sobre piezas humedecidas con dichos productos. Las instrucciones concretas para la soldadura oxiacetilénica son que los gases en estado comprimido son, en la actualidad, prácticamente indispensables para llevar a cabo la mayoría de los procesos de soldadura, por su gran capacidad inflamable y calidad. El gas más utilizado es el acetileno, que combinado con el oxígeno es la base de la soldadura oxiacetilénica u oxicorte. En las instalaciones no fijas de soldadura de este tipo, tanto el oxígeno como el gas combustible que alimentan el soplete proceden de los cilindros que los contienen a alta presión, por lo que es conveniente resaltar que la flama de un soplete de acetileno u oxígeno puede llegar a alcanzar una temperatura por encima de los 3100 grados centígrados, aumentando de esta forma la peligrosidad de este tipo de soldadura. Además de los dos cilindros móviles que contienen el combustible y el comburente, los elementos principales que intervienen en el proceso de soldadura oxiacetilénica son los reguladores de presión, el soplete, las válvulas antirretroceso y las mangueras. Soplete es el elemento del sistema que efectúa la mezcla de gases. Pueden ser de alta presión en el que la presión de ambos gases es la misma, o de baja presión en el que el oxígeno, comburente, tiene una presión mayor que el acetileno. Las partes principales del soplete son dos conexiones con las mangueras, dos llaves de regulación, el inyector, la cámara de mezcla y la boquilla, por lo que se recomienda seguir las siguientes instrucciones en su operación. El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso golpearse con él. En la operación de encendido, seguir el abrir lentamente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno, abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta, encender la mezcla con un encendedor de cazuela o flama piloto, aumentar la entrada del combustible hasta que la flama no despida humo, acabar de abrir el oxígeno según necesidades y verificar que el regulador de presión tenga la presión adecuada. En la operación de apagado, debe cerrarse primero la válvula del acetileno y después la del oxígeno. No colgar nunca el soplete en los cilindros, ni siquiera apagado. No depositar los sopletes conectados en los cilindros en recipientes cerrados. La reparación de los sopletes debe hacerse con técnicos especializados. Limpiar periódicamente las toberas del soplete, pues la suciedad acumulada facilita el retorno de flama. Para limpiar estas se pueden utilizar limpiaboquillas, y si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. Hay que tener en cuenta que fugas de oxígeno en lugares cerrados pueden ser muy peligrosas. Las válvulas check, válvulas unidireccionales o antirretorno, son dispositivos de seguridad que se instalan en las entradas de gases al soplete y su función es bloquear eventuales reflujos de gases, evitando que los mismos se mezclen dentro de las mangueras, creando condiciones propicias al retroceso de flama. Estas válvulas no son bloqueadoras de retrocesos de flama. Válvulas de antirretroceso de flama. Bloqueador de retroceso de flama. Son dispositivos de seguridad instalados en el sistema de suministro del gas y que solo permiten el paso de gas en un sentido, impidiendo por tanto que la llama pueda retroceder. Están formadas por un envolvente, un cuerpo metálico, una válvula de resistencia y una válvula de seguridad contra sobrepresiones. En caso de retorno de flama,
se debe cerrar la llave del paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación de flama interna. Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambos cilindros. Evitar doblar la manguera para interrumpir el paso de gas y efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. Mangueras. Mantener las mangueras en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas de empalme. Evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o caigan sobre ellas chispas, procurando que no formen bucles. Evitar que las mangueras atraviesen vías de circulación de vehículos o personas sin estar protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. Antes de iniciar el proceso de soldadura, se debe comprobar que no existan pérdidas de las conexiones de las mangueras utilizando la solución jabonosa. Por ejemplo, nunca utilizar una flama para efectuar la comprobación. No trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. Evitar que las mangueras se dejen enrolladas sobre las ojivas de los cilindros y después de un retroceso accidental de flama, desmontar las mangueras y comprobar que no han sufrido daños. En caso afirmativo, sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas. Se recomienda que los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen materiales inflamables, combustibles y donde exista riesgo de explosión, estén ventilados, además de establecer condiciones de seguridad. Antes de trabajar con recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, limpiarlos con agua caliente y desgasificarlos con vapor de agua. Además de comprobar con la ayuda de un medidor de atmósferas peligrosas la ausencia total de gases. Evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre los cilindros, mangueras o líquidos inflamables. No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, o para ventilar una estancia, pues el exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio. Mantener limpios de grasas, aceites o combustibles de cualquier tipo las válvulas y los reguladores de presión de los cilindros de oxígeno. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por acción del oxígeno. Si se incendia la válvula de un cilindro de acetileno, se tratará de cerrarla, y si no se consigue, se apagará con un extintor de dióxido de carbono o de polvo químico seco. Y después de un retroceso de flama o de un incendio de válvula de un cilindro de acetileno, comprobar que el cilindro no se calienta solo. Mantener los cilindros perfectamente identificados en todo momento. En caso contrario, deben sacarse de servicio y devolverse al proveedor. Todos los equipos, tuberías, mangueras y accesorios serán los adecuados para la presión de gas a utilizar. Situar las válvulas de los cilindros de oxígeno y acetileno de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas. Mantener libres de objetos que los cubran total o parcialmente los cilindros en servicio. Mantener los cilindros en una distancia entre 5 y 10 metros de la zona de trabajo. Antes de usar el contenido de un cilindro se debe comprobar que el manómetro marca 0 con la válvula cerrada. Si el volante de la válvula de un cilindro se bloquea e impide continuar con el giro, evite forzarlo. Devolver el cilindro al proveedor marcando la deficiencia detectada. Purgar la válvula del cilindro de oxígeno antes de colocar el regulador de presión, abriendo un cuarto de válvula y cerrándolo a la mayor brevedad. Colocar el regulador de presión con la mariposa totalmente abierta después de colocarlo, y después de colocarlo comprobar que no existan fugas utilizando solución jabonosa, pero nunca con flama. Si se detectan fugas, proceder a su reparación inmediatamente. Abrir la válvula del cilindro de oxígeno lentamente. En caso contrario, el cuerpo del regulador de presión podría quemarse. No consumir completamente los cilindros, pues podría entrar aire y conservar siempre una ligera sobrepresión en su interior. Cerrar las válvulas de los cilindros después de cada sesión de trabajo y purgar el regulador de presión, las mangueras y el soplete. Sujetar la llave de cierre de la válvula del cilindro de acetileno a cada cilindro en servicio, para cerrarlo en caso de emergencia o término de proceso de soldadura y corte. Un buen sistema es atar al regulador de presión. El proveedor debe solucionar las averías en las válvulas de los cilindros.
usted no trate de repararlo. No sustituir los empaques de fibra por otros de goma o cuero. Y si como consecuencia de estar sometido a bajas temperaturas el regulador de presión de algún cilindro presenta hielo, se debe utilizar agua proveniente de una manguera para descongelarlo. Los factores de riesgo incluyen incendio o explosión, exposiciones a radiaciones en las bandas de ultravioleta, visible e infrarroja, salpicaduras de metal incandescente y contactos con los objetos calientes que se estén soldando, proyecciones de partículas y exposición a humos y gases de soldadura. Para evitar accidentes, se debe utilizar solamente soldadores entrenados en operación de soldadura, corte, calentamiento o enderezado. Cerciorarse de que son personas conscientes de los riesgos y que están siempre preparadas para actuar en situaciones de emergencia. Destinar áreas propias para soldadura, corte y procesos similares. Definir procedimientos de autorización para trabajos en áreas que presenten riesgos de incendios y espacios cerrados o confinados. Suministrar equipos de protección personal y supervisar su uso. Y no rebasar las presiones de oxígeno establecidas en los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de corte con soldadura autógena. Aplicando lo anterior, minimizamos la probabilidad de accidentes y con ello las pérdidas que, como bien hemos dicho, pueden ser de tipo humanas, materiales, económicas e incluso prevenimos las pérdidas de tiempo. Trabajemos con responsabilidad y sobre todo con seguridad para mantener activa nuestra actividad económica y nuestro centro de trabajo. Y de paso recordemos lo que decía Voltaire, es decir que el trabajo aleja al fastidio, al vicio y a la miseria. Nos vemos pronto. Por su atención,